compartiendo la pantalla. Ok, jóvenes. Haciendo un poco un análisis, porque hoy van a hacer el llenado de la planilla. Van a aprender cómo se llena la planilla, cómo se hace el cálculo, correcto, de la poligonal. Haciendo un recuento de lo que ustedes estuvieron haciendo conmigo en la parte práctica, tenemos una edificación, que es lo que ustedes pueden ver en la pantalla. El polígono de color negro corresponde a una edificación. Y esa edificación la queremos levantar. Como les había indicado anteriormente, no es indispensable o necesario envolver el edificio con una poligonal que tenga la misma forma. Yo puedo envolver un edificio, una estructura rectangular o cuadrada dentro de un triángulo con los vértices bastante separados. ¿Cuál es la condicionante para envolver el edificio? La condicionante para envolver el edificio es que desde cada estación en la que yo estoy trabajando o en la que voy a trabajar a futuro, como por ejemplo esta estación 1, esta es la estación 2 que representa el clavo o la estaca puesta en piso, la 3 o la 4, desde cada una de estas estaciones yo puedo observar visuales al edificio. Sí, se dan cuenta. Puedo observar visuales al edificio. ¿Okay? Desde la estación 2, por ejemplo, en la estación 1 puedo ver este vértice que le puedo dar como nombre P1, a este vértice que le puedo dar como nombre P2, a este vértice de acá que le puedo dar como nombre P3, ¿correcto? Y desde la estación 2 puedo hacer las observaciones a los vértices que me están haciendo falta, a este, al de acá, al que sigue, al de acá, y al que está más acá. ¿Ok? Lo que significa, ¿no es cierto?, que al hacer yo este levantamiento de la información, puedo, lógicamente, con los valores de ángulos y distancias, levantar la forma del edificio. Hay ocasiones que las estaciones, o desde las estaciones, no necesariamente se debe hacer algún tipo de radiación. Este proceso se llama radiación. Este proceso se llama radiación. No necesariamente lo tengo que radiar de todas las estaciones. ¿Okay? Por ejemplo, desde la 3 yo no quiero radiar nada y voy a la estación 4 y hago la radiación a los vértices que me están haciendo falta. Ok. Me van a preguntar, bueno, ¿y entonces para qué pusimos la 3? La estación 3 es necesaria ponerla, porque si no ponemos la estación 3, no podemos enlazar la 1 con la 2 y la 4. Y aunque de la estación 3 no tome ningún dato a la estructura, es necesario para poder generar el polígono que envuelve la edificación. Si yo quito las estaciones, perdón, si yo quito la poligonal, aquí.
Si yo quito el polígono de la edificación, ustedes pueden ver si llevo un control efectivo de mi levantamiento y yo sé que debo unir este punto 1, se debía unir con el punto 2, ángulo y distancia, con el punto 3 que está acá, con el punto 4 que era este, con el punto 5 que es el de acá, con el punto 6 que es el de acá arriba, el que sigue, este, el de aquí, este, el de aquí y el de acá, yo voy a tener la forma de mi edificio. Ese proceso se llama radiación. Pero para poder hacer la radiación, lo primero que tienen que tener en cuenta es que las estaciones de la 1 a la 4 deben estar ajustadas y dentro del control de calidad del levantamiento topográfico. ¿Correcto? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta, por favor? Jóvenes. Por mi parte todo claro, profe. Ok. Entonces, vamos a prender nuestro polígono de base, que es el que está ahí. Y este polígono, bajo el mismo principio que hicimos nosotros en el levantamiento que lo hicieron conmigo, alrededor del edificio del 13B, pues vamos a generar esta poligonal. ¿Okay? Esta poligonal. Esta poligonal representa el levantamiento que se hizo tal y cual. Déjame ponerlo un poco más a detalle acá. Por favor, necesito que hagan ese gráfico. Que anoten esos valores. Porque de los valores que tenemos ahí, nosotros tenemos que estructurar una libreta estándar para poderla trabajar en el Excel que les envié el día de ayer, si no me equivoco. ¿Les envié un Excel? No. No, profe. Ya, se los envío en este momento al aula virtual. Vayan copiando ese dibujo con los valores que están ahí, por favor. Ok, se los acabo de enviar la planilla de Excel con la que vamos a trabajar. ¿Ya tienen el gráfico, por favor? Ok. Como ustedes ya saben, nosotros tenemos una libreta de campo que tiene la siguiente estructura. Estación. Punto.
El ángulo que debe ser horizontal por derecha. Entonces, igual lo voy a seguir revisando. La distancia y las observaciones. Muchas gracias por tu tiempo. Que pasen bien. Saludos a todos. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos comenzando en orden E1, E2, E3, E4 en sentido horario o antihorario, jóvenes. Horario. Horario. E1, E2, E3, E4. ¿En qué sentido? Es el trabajo. El trabajo. E1, E2, E3, E4. E1. ¿En qué sentido estoy viajando? Antihorario. Antihorario. El trabajo es antihorario. Los ángulos siempre son por derecha en sentido horario. Son dos cosas diferentes. Cuidado, ¿ah? Una cosa es el sentido del trabajo. Como el sentido del trabajo es antihorario, ustedes pueden observar que los ángulos que tenemos en los vértices son ángulos internos o externos. Internos. Internos. Y ese es parte de del análisis que ustedes tienen que hacer, porque en la hoja que les acabo de enviar, en la parte inferior hay unas formulaciones que lo tienen que llenar. La hoja se resuelve de manera mecánica, pero usted tiene que estar seguro de qué es lo que está haciendo. Si yo le pongo un gráfico como este y le digo, realice, son las tomas de datos que hizo el topógrafo de campo, pero después de anotar, lo que hizo fue graficar. ¿Cómo lleno mi libreta estándar? ¿Desde dónde voy a comenzar? Se supone que yo tengo un plano cartesiano aquí, entonces estoy asumiendo que este es mi norte. Y como no me están diciendo que es real o magnético, tengo que asumir que este norte es arbitrario. Entonces, yo digo, estoy en la estación 1. Y en el norte arbitrario hago un 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, porque este es el norte y es el 0, ¿no es cierto? Con una distancia hacia el norte que no me interesa. Entonces ya saben que el norte es ese norte, o ese ángulo con respecto al norte que estamos escogiendo, lo que me da es la alineación o la posición de mi trabajo con respecto al norte, nada más. Y desde la estación 1, ¿hacia dónde tengo que visar? ¿Hacia dónde tengo que observar? Hacia la estación 2. Hacia la estación 2. ¿Con qué ángulo? Enceré aquí. Ese fue mi 0. Y lo primero que hice fue observar hacia la estación 2. Entonces es este ángulo de acá, ¿correcto? 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. ¿Con qué distancia? Y acá es 58.2. No es esto, es 58.2 segundos. ¿Con qué distancia? Con una distancia de 83,980. Mi trabajo en la estación 1 ha concluido. ¿A dónde me cambio ahora? A la estación 2. Voy a esta estación, pongo el plano cartesiano en dirección a la estación 1 y aquí va a ser el 0, hago el encerado. Entonces, de la estación 1 observo la estación, de la estación 2, observo la estación 1 generando el 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, con una distancia de retorno de 83.980 y viso hacia la estación 3. ¿Con qué ángulo? 105,51,16. ¿Y con qué distancia? 48.459. He terminado mi trabajo en la estación 2. ¿A dónde me cambio? A la estación 3. ¿Dónde en 0? En 0 en la estación 2. Ustedes ya saben el proceso. 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Con una distancia de vuelta, como no tengo otro valor, de 48.459. ¿Y hacia dónde viso? Viso hacia la estación 4. ¿Con qué ángulo? 82, porque estoy aquí en este vértice. 82, 56, 35.
¿Con qué distancia? 39.742. Y así continúo haciendo toda la libreta estándar. La libreta estándar comienza con la estación 1 y va a terminar ¿en qué estación? En la 1 también. En la 1, correcto. Y en la estación 1, la primera estación, es el ángulo de alineación de mi trabajo, pero en la última estación, que también es la 1, lo que voy a tener es el ángulo del vértice, el valor que está acá. Ese es el ángulo que yo voy a poner, porque la última estación va a ser, estoy en la estación 1, en 0, en la E4, con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Aquí me falta la estación 4 todavía, por si acaso, ¿ah? ¿Sí? Y viso a la estación 2. Entonces lo que estoy haciendo es en 0 sobre esta línea y viso hacia esta línea. Entonces lo que tengo es el ángulo del vértice. Mucha atención con eso, mucha atención para el examen. Esto que les estoy explicando hoy va al examen, con ciertas variaciones, pero va al examen, correcto. Así que terminen de estructurar su libreta, por favor, y su libreta debe quedar, ya les indico. Su libreta debe quedar algo así. Esa es la estructura de la libreta estándar. Por favor, copien. Esa libreta sale de la parte gráfica y viceversa. Si ustedes tienen una parte gráfica bien estructurada, pueden hacer la libreta, y si tienen una libreta bien estructurada, pueden hacer la parte gráfica. ¿Correcto? Preguntas, por favor. Me avisan cuando terminen de copiarla. Y vayan teniendo su calculadora a la mano, por favor, ¿sí? Que van a hacer algunos cálculos con los datos. ¿Ya terminaron? Jóvenes, ¿ya están? Sí, profe. Ok. Bien. Hay que resolver la poligonal, como les indicaba anteriormente. ¿Están viendo el Excel o el AutoCAD? Por favor, me indican. El Excel, el AutoCAD. Una vez que ustedes tienen envuelta la edificación en la poligonal, deben calcular la poligonal y determinar si esa poligonal fue bien realizada o no. ¿Cómo hacen eso? Yo les acabo de enviar una hoja de Excel que tiene un formato específico, que es la planilla de cálculo, y vamos a trabajar en ella. Entonces, ustedes tienen algo como esto.
tienen esta planilla, ¿correcto? Donde dice cálculo y ajuste de una poligonal, levantamiento de lote, en este caso, o del terreno, o del predio, la edificación, en este caso es el POL FICT, el 13B, que es lo que estoy levantando. ¿Quién lo calculó? ¿Quién lo revisó? ¿Y cuál es la fecha del trabajo? Lo primero que ustedes van a hacer es coger su libreta estándar, que se las mostré hace un momento, esta libreta que está acá, y van a colocar en la primera estación, que yo le pongo E1, pero que este está referido al norte, para recordar que este ángulo que estoy poniendo ahí, que es el primer ángulo de mi libreta, corresponde al ángulo de alineación de mi trabajo. ¿Eso qué significa? Yo tengo, esta es la poligonal y este es el norte. El primer ángulo de alineación del trabajo significa que el trabajo puede estar en cualquier posición, la que me dé el ángulo medido desde el norte, pero que el polígono sigue siendo el mismo. Profesor, sabe el Excel, por si acaso. Sí, estaba explicándolo con el teléfono. ¿Ok? Estaba explicando con el teléfono. Es justamente que el polígono no va a cambiar. Cuando hablamos del ángulo de alineación con respecto al norte, que es el primer ángulo, es la posición de todo mi trabajo con respecto a ese norte, el ángulo medido desde el eje Y hacia cualquiera de los lados de mi polígono, que es el ángulo de trabajo, de posición de trabajo. Entonces ustedes tienen que llenar la libreta de la siguiente manera. Ponen estación 1 medido desde el norte arbitrario para saber que este es el ángulo azimutal de trabajo y eso es 127 grados 8 minutos 58.2 segundos. ¿Ok? Saltando una fila, y tienen que hacerlo de esta manera, saltándose una fila, tenemos la estación 2. La estación 2 tiene 105, 51, 16. Saltando una fila, la estación 3. Saltando una fila, la estación 4. Y saltando una fila, la estación 1, que corresponde al ángulo del vértice. El primero no corresponde al ángulo del vértice, el de acá sí corresponde al ángulo del vértice. ¿Ok? Una vez que ustedes llenan todos sus datos, se van a la parte final de la hoja. Y vienen las preguntas. Número de vértices. ¿Cuántos vértices tenemos en nuestra poligonal? 4. Entonces se llena el valor de 4. La suma teórica. La suma teórica corresponde a cuánto sería el valor angular teórico de los ángulos del polígono. Pero para eso, primero ustedes tienen que decidir, en base a su gráfico, si los ángulos que estamos teniendo nosotros como resultado de nuestro trabajo son internos o son externos. ¿Por qué? La fórmula dice lo siguiente. La suma teórica corresponde a esta fórmula 180 que multiplica a n más menos 2. ¿Cuándo usamos más? Recuerden siempre esto. Si yo tengo un cuadrado o un rectángulo, ¿este ángulo cuánto vale? 90 grados. La suma de los 4 ángulos sería 360, ¿sí o no? ¿Ok? La suma sería 360 si son los ángulos internos. Si fueran los ángulos externos, esto sería 270. Por los 4 sería 1080 grados si fueran los ángulos externos. Okay. Cuando yo tengo los ángulos internos, para que esto me dé 360, yo debo utilizar, y con cuatro vértices, yo debo utilizar el signo menos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo utilizo más? Más cuando los ángulos son externos y menos cuando los ángulos del polígono son internos. Ahí está la solución a este problema.
esta fórmula la tienen que aplicar ustedes para saber cuánto matemáticamente debería ser el resultado de la suma angular. ¿Correcto? Entonces, yo voy para acá abajo y la suma teórica, como los ángulos eran internos y tengo 4 vértices, 180 por 4 menos 2, eso me da 180 por 2, me da 360 grados, 0 minutos, 0 segundos. $360 grados, 0 minutos, 0 segundos. Pero ¿cuánto fue la suma obtenida de mi trabajo? La suma obtenida es la sumatoria de los ángulos de los vértices. Por lo tanto, el primer ángulo, que de paso está en rojo, para que ustedes recuerden que no lo debe utilizar, no va a esa sumatoria, tiene que sumar todo esto. ¿Cuánto da esa sumatoria, por favor? Hagan la operación con sus calculadoras. ¿Cuánto les da? Jóvenes. Me salió 3:59 grados, 59 minutos, 54 segundos. Sí, señor. 3:59 grados, 59 minutos, 54 segundos. ¿Cuál es el error que yo he cometido en este trabajo? La resta de estos dos. Si yo he cometido un error de 6 segundos. Ese es el error que yo he cometido cuando hice el levantamiento. Viene la pregunta, ¿con ese error que he cometido, mi trabajo sirve o no? Entonces, hay una fórmula que dice que el error máximo permisible tiene un cálculo por hacerse, que es igual, el EP, el error permisible, el error permisible que está aquí abajo, es igual a raíz de n. ¿Qué es A? Lo que se puede equivocar la máquina. Exacto, es la precisión del instrumento. La precisión del instrumento. Entonces nosotros estábamos utilizando una FX105 de marca Sokia. Y esa FX105 de marca Sokia pues corresponde a la serie 100 con 5 segundos de precisión. Por lo tanto, nuestro error permisible es igual a 5 segundos raíz de 4 y eso es igual a 10 segundos. ¿Sí está claro, jóvenes? Si ustedes utilizan el Pentax tiene 7 segundos de error. Si utilizan las Leica, que son las naranjas, tienen 30 segundos de error. No, perdón, 10 segundos de error. Si utilizan el Geomax, es de 2 segundos de error. Si utilizan, creo que ya no hay otro equipo en la universidad. Ah, sí, hay una serie CX103, de la serie CX. Y esa es de 3 segundos de error. Correcto.
Entonces ustedes tienen que saber con qué equipo están trabajando y si no tienen claro, buscan el documento en línea de las especificaciones técnicas del equipo. Buscan Sokia FX 105 y les va a dar la referencia a la hoja de la ficha técnica donde le dice la precisión angular del instrumento 5 segundos. ¿Ok? Lo que significa que yo me puedo equivocar hasta 10. ¿Cuánto me he equivocado? Me he equivocado 6. ¿Debo o no debo seguir trabajando? Error en ángulo 6. El error máximo permisible que yo puedo tener es 10. ¿Estoy dentro o no estoy dentro del parámetro? Es la pregunta. Estoy dentro. Correcto. En alguna ocasión yo puse un examen. Atiendan, por favor. Y esto es importante. Usted debe estar máximo, y aquí lo dice, error máximo es 10 segundos. Significa que si usted tiene 10 segundos acá, está en el máximo, pero es permisible. En algún momento, en algún examen, yo diseñé un examen y les puse 10.1 segundos. Salía de error. ¿Qué se debe hacer? No se debe calcular. Si usted excede el error permisible, su trabajo no vale y tiene que salir a campo a tomar de nuevo los datos. Por eso es el control de calidad. El papel aguanta todo. Si usted tiene 10.1 segundos, si usted tiene 30 segundos y hace los cálculos como se debe, como se puede, pues lo va a hacer, pero no está bien. Esto es lo que garantiza que su trabajo esté dentro de un máximo permisible de deformación en la parte angular. ¿Está claro esto, por favor? Todo el mundo se dedicó a calcular el examen, perdieron 6 horas de su vida, y la respuesta era no se debe. No es que no se pueda, de poderse se puede, no se debe calcular. Correcto. Así que todo el mundo sacó 0 en ese tema, porque no debían calcularlo. Debían poner, no se debe, está fuera del rango del parámetro de la norma, se debe salir a campo a tomar nuevamente los datos. ¿Qué se hace con este error angular que tengo de 6 segundos? Pues se lo divide para el número de vértices. ¿Cuántos vértices tengo? 4. Entonces 6 segundos dividido para 4 me da 1.5 segundos. Y aquí viene el otro análisis que tienen ustedes. Y es el siguiente. Yo debería haber llegado a 360 grados. Pero no llegué a 360. Llegué a 359, 59, 54. Me faltaron 6 segundos para llegar a 360. Por lo tanto, para llegar a 360, yo a cada vértice le debo sumar 1.5 segundos. Y debo poner el signo de la operación que estoy haciendo. Le debo sumar 1.5 segundos. Ese es el éxito o la corrección que hay que hacer. Lo que significa que el ángulo corregido, ustedes pueden observar que acá no hay ninguna corrección porque este ángulo no se toca. Me queda entonces 105 grados, 51 minutos, 17.5 segundos. Y ese es el ángulo en el que voy a trabajar. 82 grados, 56 minutos, 36.5 segundos, 128 grados, 56 minutos, 51.5 segundos. $42 grados, 15 minutos y 14.5 segundos. Ok. Yo les recomiendo, para que garanticen que sus datos están bien, vuelvan a sumar esto y debe darle 360. Puede haber variaciones de 1 décima o 2 décimas de segundo, o hasta 1 segundo, dependiendo.
hasta 1 segundo, por la cantidad de decimales dependiendo del tipo de corrección que se vaya a hacer. ¿Ok? Pero no más de eso. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Qué es azimut? Azimut lo encuentran como C, con Z o con C. Azimut o azimut. Lo van a encontrar en la literatura. De ambas maneras está bien escrito. ¿Qué es azimut? Jóvenes. El azimut es una medida angular. Y mucho ojo con la definición. Una medida angular medida desde el norte con valores entre 0 y 360 en sentido horario. Ese es el motivo por el cual usted debe tener programado su equipo con ángulos por derecha para que se pueda graficar de la misma forma en que se grafica en el plano cartesiano con el norte arriba. Entonces, el azimut es una medida angular, medida desde el norte en sentido horario, con valores entre 0 y 360. ¿Correcto? Si ustedes hacen un análisis de la parte gráfica, no sé si están viendo el AutoCAD, por favor, o siguen viendo el Excel. AutoCAD. El AutoCAD, ¿ok? Si ustedes hacen un análisis del gráfico, este de aquí es el plano cartesiano, que está puesto en la estación 1, y desde el plano cartesiano he medido un ángulo, que este plano cartesiano está con el norte arriba, he medido un ángulo que va a dar a la línea E1, E2. Por lo tanto, este ángulo corresponde al valor azimutal de manera directa en la planilla. Por lo tanto, este ángulo que está acá va directo acá y se lo copia tal y como está. 127 grados. 8 minutos, 58.2 segundos. ¿Ok? El azimut se mide siempre desde el norte. Por lo tanto, si yo copio este plano cartesiano que tiene el norte arriba y lo traslado a la estación 2, el azimut de la siguiente línea, de la línea E2, E3, es una medida angular, correcto, medida desde el norte hacia la línea en sentido horario. El azimut sería este valor. Eso se lo resuelve a través de ángulos internos y externos, complementarios y suplementarios, tomando en cuenta la graficación que hay entre la línea E1, E2 y la siguiente que es la E2, E3, tomando en consideración sus ángulos de los vértices. Resolver geométricamente, sin la ayuda del AutoCAD, esto se vuelve bastante engorroso. Por lo cual hay una fórmula para determinar el azimut de la siguiente línea. La planilla se debe llenar como yo les estoy indicando acá, saltando una fila y la posición de los valores donde corresponde, porque tiene una explicación. Si yo marco toda la fila E1 y toda la fila de la estación 2, ustedes pueden dar cuenta que estas dos filas, esta y esta, tocan este casillero. Por eso está diseñada la planilla de esta manera. El azimut no es de un punto. El azimut corresponde a un alineamiento. La medida angular azimutal corresponde a la medida de dirección de una línea. ¿Correcto? Y esto significa que este valor es de la línea E1, E2. No es del punto de la estación E1 ni es de la estación E2. Es de la línea que se forma uniendo E1 con E2. El siguiente casillero
va a ser de la línea E2, E3. Entonces, la fórmula es la siguiente, y anótenla. Recuerden que todo esto es tema de examen. El azimut siguiente es igual, o sea, el azimut que va en este casillero, el azimut siguiente, es igual al azimut anterior, al azimut que está acá, más el ángulo en el vértice. Recuerden que ahora estoy en la estación 2, entonces es este vértice de aquí, el ángulo de ese vértice corregido, más menos 180 grados y evaluado en 360. ¿Qué significa evaluado en 360? Que el valor total de esta suma no puede exceder una vuelta de la circunferencia. Si la respuesta de toda esa operación me llega a dar 400 grados, le tengo que restar 360 para que 400, el equivalente de 400 sea 40. Correcto. Le quito una vuelta, le quito 360. ¿Está claro? Ahora, ¿cuándo uso más y cuándo uso menos? Si el azimut anterior más el ángulo en el vértice, la suma de estos dos es menor a 180, entonces le sumo. Si el azimut anterior más el ángulo en el vértice es mayor a 180, la suma de estos dos es mayor a 180, entonces le resto. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor. ¿Ok? Anoten esas condiciones, anoten la fórmula que ahora vamos a utilizar sus calculadoras. Como les indicaba anteriormente, el proceso es mecánico. Si ustedes saben lo que están haciendo, se les va a hacer fácil resolver esto. Voy a poner el azimut en la calculadora. El azimut anterior. Eso sería 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. ¿Ok? El azimut siguiente es el azimut anterior, 127 minutos y segundos, más el ángulo en el vértice, más 105 grados, 51 minutos, 17.5 segundos. Sumo esos dos y la respuesta de esos dos es 233. ¿Es mayor o menor a 180? Es mayor a 180, entonces le resto 180. La respuesta es 53 grados, 0 minutos, 15.7 segundos. ¿Ok? El azimut siguiente es el azimut anterior. Ya lo tengo en la calculadora, no lo debo borrar. Ya lo tengo en la calculadora. Eso más 82 grados, 56 minutos, 36.5 segundos. Doy enter y eso me da como respuesta la suma de los dos 135. 135 minutos y segundos, ¿no? 135 es menor a 180, entonces tengo que sumar 180. La respuesta es 315 grados, 56 minutos, 52.2 segundos. No borro ese azimut de la calculadora más el ángulo en el vértice, 128 grados, 56 minutos, 51.5 segundos. Me da 444, es más de 180, entonces le resto 180. Me da 264, no tengo que evaluarlo, me salió menos de 360 a la final. Entonces son 264 grados,
53 minutos, 43.7 segundos. El último, atiendan, esto es importante, el último azimut no lo debo calcular porque no es parte de ninguna operación posterior, pero se hace por una sola condición. Al darle la vuelta al polígono y volver al punto de origen y al tener el ángulo del vértice, yo puedo calcular la línea E1, E2 que iría a continuación porque tengo el ángulo en el vértice. ¿Correcto? Lo que significa que si utilizo el ángulo del vértice, calculo con el azimut anterior, ese valor de ahí debe ser 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos, y debe ser exactamente igual, y lo pueden comprobar. Este debe ser exactamente igual al de arriba. Si este valor calculado, que es por comprobación nada más, no sale igual al de arriba, algo en el camino hicieron mal, o algo acá está mal calculado. ¿Correcto? Jóvenes. Profe, disculpe, ¿puede repetir cómo le salió el último? O sea, no se lo calcula. ¿Qué hizo para que le salga? Exactamente la misma fórmula. 264 grados, 53 minutos, 43.7 segundos, que es el azimut anterior, más el ángulo en el vértice, más 42, 15, 14.5. La suma de los dos me da más de 180 menos 180. Respuesta, 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. Ah, ya, listo, profe, gracias. Sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está todo claro? ¿Qué es rumbo? Ya vimos lo que es azimut. Ahora, ¿qué es rumbo? Jóvenes, levántense, despiértense. El rumbo no es otra cosa que una medida angular medida desde el norte o desde el sur. Y puede ser medida en sentido horario o antihorario. Desde el norte o desde el sur. Y los valores del rumbo solo pueden estar entre 0 y 90 grados. Porque esto es 0, esto es 0, esto es 90 y esto es 90. Ok. ¿Por qué se hace la conversión de azimut a rumbo? A la larga, cuando se hacen las operaciones trigonométricas de un valor azimutal o un valor de rumbo, la respuesta es la misma, pero tiene ciertas variaciones con respecto al signo dependiendo del valor que se tenga. Lo que se garantiza de azimut a rumbo es tener funciones trigonométricas siempre con valores positivos. Que esté ubicada a la derecha en el lado positivo o a la izquierda en el lado negativo del eje de las X, arriba en el lado positivo o abajo del lado negativo del eje Y, me lo va a dar el cuadrante, perdón, el sentido en el que esté trabajando. Este, oeste, norte o sur. Pero sin necesidad de ponerle el signo. Correcto. Esto es una cuestión ya de análisis solamente matemático, sin necesidad de ponerle un valor de menos o de más al valor que vamos a calcular de las funciones trigonométricas. Entonces, dicho eso,
hay una tabla para convertir de manera más rápida y es la siguiente. Primero se los explico gráficamente. Si yo tengo un ángulo de 60 grados medido desde el norte, eso en azimut sería 60 grados norte. Medido desde el norte, correcto. Esto en azimut. En rumbo, como el rumbo se mide desde el norte o desde el sur en sentido horario o antihorario, ese ángulo medido de 60 grados norte en rumbo sería norte 60 hacia el este. Correcto. Si yo tengo un ángulo de 140 medido desde el norte en azimut, 140 grados desde el norte, si yo tengo un valor de 140 grados desde el norte, en rumbo se mide de aquí para acá o de aquí para acá. En este caso sería de este lado, serían 40 grados, porque del norte hasta el sur hay 180. Si tengo 140 en esta línea, significa que el complementario es 40. Y entonces el rumbo sería sur 40 grados hacia el este. Si yo tengo un ángulo aquí de 200 grados, medido desde el norte, sería 20 grados suroeste. 200 grados desde el norte es sur 20 hacia el oeste. Y si yo tengo una línea que desde el norte mide 300 grados norte, eso sería nor 60 grados oeste. Esas son las equivalencias entre rumbo, entre azimut y rumbo. Si ustedes analizan lo que yo acabo de hacer, esto tiene la siguiente tabla de conversión que es rápida. Azimut, rumbo, cuadrante. Azimut, rumbo, cuadrante. Si el azimut está entre 0 y 90, el rumbo es igual. El cuadrante noreste. Si el azimut se encuentra entre 90 y 180, es 180 menos el ángulo, lo que el cálculo que se debe hacer, pueden compararlo con lo que acabo de hacer ahora, 180 menos el ángulo y el cuadrante es sureste. Si está entre 180 y 270, es el ángulo menos 180 y el cuadrante es suroeste. Y si está entre 270 y 360, es 360 menos el ángulo y el cuadrante es noroeste. Con esta tabla, ustedes resuelven la conversión de azimut a rumbo. ¿Correcto, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe, claro. Ok. Entonces, borro esa parte, pero ya lo tienen claro. Igual queda la grabación, luego lo pueden revisar. Y lo primero que yo hago para llenar esta tabla es lo siguiente. 127, eso es sur y este. 50, eso es noreste. 315, esto es noroeste. 264, esto es suroeste. Este no entra en ningún cálculo ya, solamente es para comprobación de que lo que estábamos haciendo aquí esté bien. Así que esto no va. El rumbo de 127 es 180 menos eso. Ok, vamos a ponerlos acá. 52, 51, 1.8. Pues 52, 51, 1.8 segundos. Si no, 52, 51, 1.8, sí.
El siguiente era 53. Como está entre 0 y 90, es igual. Así que se pasa exactamente lo mismo. 53 grados. Minutos. 15.7 segundos. $315 es 360 menos esto. Y eso me da 44, 3, 7.8. 44. Y el último es 264 menos 180. Y eso me da 84. 84 grados. 53 minutos. 43.7 segundos. Ok. Por favor, revisen que los datos estén bien. Si tienen alguna duda, por favor, háganla. ¿Qué hay que hacer después? Sacar el seno y el coseno de esos valores. Okay. Sacar el seno y el coseno de esos valores. Con 8 decimales. Se pone el seno y el coseno en la misma celda dividido por una línea. Queda algo así. Los valores del seno y coseno. Revisen que sus calculadoras estén bien. Cuidado en el momento del examen. Van a estar con la calculadora configurada en otro modo. ¿Tienen la información hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. Lo siguiente que se pone son las distancias. Ok. Y ahí viene una explicación de lo que va a pasar ahora. Las distancias son las que tenemos nosotros en nuestra tabla. Si nosotros tenemos de ida y de vuelta con diferencias, recuerdan, de 2 milímetros, de 3 milímetros, se saca el promedio y se debe poner la distancia de 1 y 2, el promedio tanto de ida como de vuelta. Se los estoy explicando ahora. Acá la tabla está ideal porque la hice para explicar esta clase. Entonces ustedes ponen los valores de distancia en el casillero que corresponde, ¿no es cierto? Aquí viene una de las cosas importantes que deben comprenderlo y nos vamos a olvidar un poco de la topografía para poder explicar esta parte de las proyecciones. Y necesito que le presten mucha atención porque cuando no se comprende esta parte, se genera una confusión bastante grande en la cabeza. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan vectores? Sí. Física, ¿cuál es esa? ¿Física 1 o física 2? Ahí tienen nombres raros ahora la física. Física del pre. Es la física del pre. Sí, buen punto. Yo les voy a hacer unas preguntas para que ustedes vayan analizando qué es lo que sucede ahora. Okay. Yo tengo un plano cartesiano, que es como se comenzaba todo esto de vectores. Y en ese plano cartesiano, pues tengo un vector. Tengo un vector B1. Y luego me dicen que después del vector B1 viene un vector B2. ¿Cómo se grafica la resultante de ese vector? Desde el centro hasta B2. Desde el centro hasta B2. Esta es la resultante. Ahora bien, vamos con este análisis.
Esta suma vectorial, ¿cómo se pudo haber resuelto matemáticamente? Se graficaba B1, se sacaba las componentes en X, B1X, las de Y, B1Y, así era, ¿no? Luego se sacaba las componentes de B2, que está casi horizontal, que está así. Y se sacaba la componente B2X de B2 y la componente B2Y. Y se hacía una sumatoria de fuerzas, ¿sí o no? Y se ponía que la sumatoria de fuerzas en X debería ser igual a 0 y tomábamos todas estas sumatorias de fuerzas y decíamos que B1X más B2X es igual a 0 para que esté en equilibrio. O se hacía solamente la sumatoria de fuerzas. Y las sumatorias de fuerzas en Y. Se ponía todas las sumatorias de fuerzas en Y para saber cuánto era el valor de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces teníamos un valor resultante en X, una sumatoria de fuerzas en X. Teníamos una sumatoria de fuerzas en Y. Y al elevar al cuadrado la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, y sumarlas y sacar la raíz cuadrada, teníamos la resultante. Ese era el principio, ¿no es cierto? Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un vector B1, tengo un vector B2, tengo un vector B3 y tengo un vector B4, donde la cabeza del vector termina donde inicia el vector 1? Pregunta: ¿cuál es el valor de la resultante? Cero. La resultante es igual a 0. Para que la resultante sea igual a 0, tomando en cuenta que la resultante es igual a la sumatoria de esfuerzos en X más la sumatoria de esfuerzos en Y al cuadrado, para que la resultante sea 0, solo existe la posibilidad de que eso sea 0 siempre y cuando, porque esto siempre va a ser positivo y esto siempre va a ser positivo, sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. ¿Sí o no? No hay otra forma de que la resultante salga a 0. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Estamos o no de acuerdo? Quien tenga un criterio diferente, me lo dice. Que la sumatoria de fuerzas en X sea 0, la sumatoria de fuerzas en Y sea 0, significa que las X positivas deben ser iguales a las X negativas. ¿Sí o no? En pocas palabras, este polígono que se genera por los vectores está en equilibrio. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Lo mismo pasa en Y. Las Y positivas deben ser iguales a las Y negativas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Por favor. Necesito saber si ustedes siguen el hilo de esto. De acuerdo, profe. Todo bien. Ok, todo bien. Entonces, ¿qué resulta? Bajo ese principio que se los acabo de explicar con vectores, volvemos nosotros a nuestra tabla, que hay que comprenderla así. Cuando yo hablo de las proyecciones, voy a graficar acá unas cosas. Cuando yo hablo de las proyecciones este y oeste, es porque estoy refiriéndome a las componentes de estos vectores, que son las líneas, ángulos y distancias. Recuerden, ángulos, pero con respecto a las Y, ángulos y distancias, al multiplicarlos por el seno y coseno, me van a dar las proyecciones en los ejes X y Y. Correcto. Entonces, cuando hablamos de las proyecciones, yo estoy diciendo, ok, este primer vector E1, E2,
la línea E1, E2, que la convierto a un ángulo con distancia, le voy a calcular su proyección en el eje X y en el eje Y. Solo que acá no se llaman X y Y, se llama este si es del lado positivo y oeste si es del lado negativo. Norte si está en el lado positivo y sur si está en el lado negativo. Por eso es que nos interesa cambiar de azimut a rumbo, para que todos los valores sean siempre positivos, pero lo ubicamos en el lado de la proyección que corresponde. La letra es el signo. Este es positivo, oeste es negativo, norte es positivo, sur es negativo. ¿Sí? Esa es la analogía. En rumbo, me he perdido hace un rato. Se ubican los puntos cartesianos de tal forma que el ángulo sea menor de 180. En rumbo se ubica el plano cartesiano de tal manera que cada cuadrante vale de 0 a 90, porque es un ángulo recto. De 0 a 90. De 0 a 90, porque cada cuadrante es un ángulo recto. Entonces, por eso se mide del norte hacia el este, 90 grados, o del norte hacia el oeste, 90 grados, o del sur hacia el este, 90 grados, o del sur hacia el oeste, 90 grados. Listo, muchas gracias. Ok, no se queden con inquietudes, jóvenes. Esto es el examen. Y ya ustedes saben que estamos muy cortos con el tiempo para el examen. Yo sigo insistiendo, topografía debería ser como antes, topografía 1 y topografía 2. Ahora ven 2 topografías en 1. Y peor ahora que esta semana deberían estar haciendo la práctica de envolver en una poligonal alguno de los edificios, y estamos ya, no sé si mañana podremos ir a la universidad, o sea, no tengo idea. Sé que ayer y hoy era virtual por las condiciones del paro. No sé si este paro se termina, no se termina, pero así, de verdad, mi topografía en línea no funciona. No funciona. Esta parte sí, porque es lo mismo que les puedo dar en clase, pero la parte práctica que tienen que hacer ustedes para enlazar esto, pues, en línea no funciona, definitivamente. Bueno, ¿cuál es el truco para llenar esta parte de la libreta? Ok, voy a borrar lo que hice. ¿Cuál es el truco? El truco es el siguiente. La letra es importante. 127 cae en el cuadrante sureste, sur y este. Por lo tanto, sur y este significa que yo marco con un puntito, yo lo voy a marcar con un color completo, pero ustedes ponen un puntito en la libreta acá arriba, ponen este y sur. Esos son los 2 casilleros que se deben llenar. Norieste, este y norte. Noroeste, oeste y norte. Suroeste, oeste y sur. Son los casilleros que debo llenar. Y entonces la operación es mecánica. El primer valor, seno por la distancia, por eso está el orden acá arriba. Seno por la distancia se llena aquí. Coseno por la distancia se llena acá. Seno por la distancia del segundo valor se llena aquí. Coseno por la distancia se llena acá. Correcto. Quedándome la hoja de esta manera. Sí, jóvenes. Jóvenes, ¿está claro, por favor? ¿Podría explicar la última parte del llenado de los cuadros? Sí. Porque, Este azimut corresponde a 127 grados. Lo voy a graficar acá. Déjame prender la pluma. Yo tengo un azimut, que es este de aquí, ¿no? Este de aquí. Eso es azimut 127 grados, 8 minutos, 58.2 segundos. Ese azimut corresponde a un valor que se encuentra 90, 100, 120 por aquí. Ese azimut que está medido desde el norte, yo lo debo transformar, esto es el valor azimutal, lo debo transformar a rumbo.
para poder trabajar. Entonces, el rumbo se mide desde el norte o desde el sur. En este caso, sería medido desde el sur, porque los valores que yo debo tener de rumbo deben ser entre 0 y 90. Entonces, como está en este cuadrante entre 90 y 180 del azimutal, porque es 127, yo sé que la fórmula me dice que el rumbo es igual a 180 menos este valor de acá. Entonces, el rumbo de ese mismo ángulo corresponde a 52 grados, 51 minutos, 1.8 segundos. ¿Ok? Lo que en azimut corresponde a esto, en rumbo corresponde a lo de acá. ¿Estamos? Hasta ahí creo que va claro el asunto, ¿no? He convertido el azimut a rumbo. Ese rumbo que estaba en este cuadrante corresponde a un rumbo 52, 51, 1.8, pero en el cuadrante sureste. Significa que la proyección de este vector va a ser en el lado este y va a ser en el lado sur. Por eso es que lleno el casillero este y sur. ¿Se dan cuenta? De aquí lo que aplico es trigonometría. Una vez que tengo el ángulo, saco el seno y el coseno de ese ángulo, que es el ángulo del rumbo, lo multiplico por la distancia, que es esto de acá, para que me dé la proyección este y la proyección sur, que es lo que yo he llenado en el casillero pintado de amarillo. ¿Sí, jóvenes? Profesor, ¿y se trabaja con 3 decimales en proyecciones? En proyecciones sí, porque son medidas métricas, pero en seno y coseno 8 decimales. Aquí 8, aquí 8 decimales, en todo esto 3 decimales. Por favor, eso no lo olviden. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, 8. 8, 8, 8. ¿Se va a redondear, profe, en los 3 decimales? ¿No? Sí, se redondea al tercer decimal. Ya, ok, gracias. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, está claro. Por favor, la persona que me preguntó sobre el azimut y rumbo, ¿está claro? Sí, profe. Ok, listo. ¿Qué resulta con estos datos? Aquí viene la parte interesante. Yo sumo estos dos valores. De todos los vectores, todas las proyecciones que tengo hacia el este, me suman estos valores que los voy a poner acá en este primer casillero. Sería alguien que sume las oeste, por favor. Yo voy a sumar las este. 66.937 más 38.703. Me da 105.640. Lo pongo aquí. 105.640. Las proyecciones oeste me dan 105.716. No sé. 105.716. Y aquí ya tenemos nuestro primer problema. Si nosotros hubiéramos hecho bien el trabajo, mi resultante debe ser 0. O sea que no debo tener error en esa medición lineal. ¿Cómo yo sé que ya hay un problema? Porque si mi resultante debía ser 0, la sumatoria de las componentes en X debe ser 0. Y yo tengo este, tiene valor 105.640, y oeste tengo un valor de 105.716. Hay una diferencia pequeña, pero existe la diferencia. Entonces hay un error en la medición. ¿Qué tan aceptable o tolerable es ese error? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora tenemos que calcular esos valores de este y oeste, que son el eje X, positivo y negativo, solo que acá es hacia el este o hacia el oeste, y tenemos que calcular los valores norte-sur, y eso creo que me da esto de acá. Okay. 57.723 y 57.690. Ok. Ahora bien, vamos a llenar con estos valores, con estos 4 valores que tenemos aquí, para saber si nuestro trabajo es admisible o no a seguir calculando.
vamos a calcular estos dos parámetros que están acá. ¿Ok? Comenzamos con sumatoria 105.640. Sumatoria oeste, lo que tenemos acá, ¿no? 105.716. La diferencia entre los dos. .076. En valor absoluto, no es necesario ponerle 5. La sumatoria de los dos. $211.356. Hago lo mismo para norte y sur. Norte, sumatoria 57.723. Sur, sumatoria de los valores sur 57.690. Delta, norte-sur 57.723 menos 57.690. 0.033 y la suma norte-sur $115.413. ¿Ok? Hasta ahí hemos resuelto la corrección, se las explico, eso es otro proceso. Sí, ese es otro proceso. Primero vamos a ver si estamos dentro o no del parámetro. Cuando alguien le envía un trabajo de topografía, le tiene que decir datum en el que va a trabajar, eso ya lo saben, se los he repetido muchas veces, escala de presentación y cierre lineal. Yo quiero un cierre lineal 1.5000, que es el más bajo. Entonces aquí abajo, en el examen, yo les voy a decir el cierre especificado para este trabajo debe ser 1 en 5000. Y eso no es escala. Eso no es escala. Ese valor significa que usted se puede equivocar 1 milímetro midiendo cada vez que mida 5000 milímetros. Ese es el cierre especificado de la poligonal. Usted puede cometer un error cada 5 metros. Un error de 1 milímetro cada 5000 milímetros. O sea, un error de 1 milímetro cada 5000 milímetros o 5 metros. Mide 5 metros, se le acepta 1 milímetro de error. ¿Ok? La pregunta es, con esos valores de cierre, ¿cuánto me he equivocado? ¿Por qué? Aquí viene el asunto importante. ¿Se acuerdan lo que vimos de vectores hace un ratito? Este es el vector de partida y lo que ha sucedido es que mi vector de llegada se quedó corto, se quedó aquí. ¿Cómo yo sé que mi vector de llegada se quedó corto? ¿Por qué? Porque tengo un delta este-oeste que me dice que en el sentido este-oeste, no importa si es hacia la derecha o hacia la izquierda, yo tengo una componente que mide 0.076. Y en el norte-sur yo tengo una componente que mide 0.033. Por lo tanto, tengo que calcular mi resultante. ¿Y esa resultante qué va a ser? ¿Qué representa? ¿A qué es igual esa resultante? La punta roja de la flecha debería estar en el círculo del otro vector. No está. Tengo una resultante porque tengo los diferenciales de los errores parciales en X y en Y. Entonces, ¿qué representa esa resultante? Mi error de cierre. ¿Cómo puedo calcular ese error? Jóvenes, esto es pura lógica. Pitágoras. Mi error de cierre es igual, y es más, lo tienen aquí. La raíz cuadrada
del delta este-oeste, la componente en X 0.076 al cuadrado más 0.033 al cuadrado. ¿Cuánto es mi error de cierre? 0.0828. Ok, entonces eso va a ser 0.08828 hasta el milímetro. Sería así, ¿no? 0.083. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Jóvenes. ¿Sí está claro de dónde salió eso? Jóvenes, no se duerman. Temprano. Sí, bro. Sí, Erwin. Ok. Ahora, ya sabemos cuál es el error de cierre. ¿No es cierto? Ya sabemos cuál es el error de cierre. Pero este error de cierre lo cometí levantando una poligonal. ¿Cuánto mide mi poligonal? ¿Cuánto mide mi poligonal, jóvenes? Mi poligonal es la suma de los lados de mi poligonal, el perímetro. 83,980 más 48,459 más 39,742 más el otro valor que teníamos ahí. 83,980 más 48,9459 más 39,742 más 78,394. ¿Cuánto es esa suma? Jóvenes. $250.575. Sí. 250,575. 250,575 metros. ¿Ok? Y entonces se hace el siguiente análisis. Yo he cometido un error de cierre en el perímetro de la poligonal. He cometido 0.083 metros de error. Me he equivocado eso en 250,575 metros de medición. Metros con metros se va. Para dejarlo expresado en unitario, dividido para 0.083, divido esto para 0.083. Eso me da 1 en cuánto. Creo que es así, ¿no? 1 en 3024. ¿Sí o no? 3018. 3018, ok. 1 en 3018. Lo que significa, jóvenes, que yo estoy obteniendo un cierre, según el trabajo que he hecho, de 1 en 3018. Y esto hay que entenderlo bien. Sí. Me dicen que me dicen o me están dando la especificación. Usted puede equivocarse 1 milímetro cada 5,000 milímetros, o 1 milímetro cada 5 metros, o 1 metro cada 5,000 metros, o sea, cada 5 kilómetros. ¿Ok? Pero usted se está equivocando, según sus datos, 1 cada 3,000, o sea, 1 milímetro cada 3 metros. ¿Está bien o está mal?
Jóvenes, Estaría mal porque, o sea, es como que más error del permitido. así es. Usted se está equivocando más seguido. Por lo tanto, su trabajo no vale. Pasó la parte angular, pero no pasó la parte lineal. Su trabajo no vale. Tiene que volver a campo para que cierren los datos angulares y lineales. Tiene que repetir todo el trabajo. Así funciona esto. Si le hubiera salido unos 7000, el trabajo está perfecto. ¿Por qué? Porque usted le dice, se puede equivocar 1 cada 5, pero se está equivocando 1 cada 7. Entonces se está equivocando menos. Y en su trabajo está garantizado de que está bien levantado. ¿Correcto? Hasta ahí la clase de hoy, para ir parejo con sus compañeros. ¿Ok? La siguiente clase les voy a enseñar a hacer la corrección lineal. No es, y mucha atención, no es porque estoy mal, voy a hacer la corrección lineal, no. Si ya está mal, usted no hace corrección lineal, tiene que repetir todo el trabajo. Por eso les dije, la práctica tienen 2 semanas para hacer el levantamiento de la poligonal y luego la radiación, que se las explico la semana siguiente. Para esos grupos que no tienen todavía tiempo para reunirse, voy a dejarles la tarea para la siguiente semana, si las cosas están bien, porque yo tengo una salida de campo por un proyecto de la universidad, y entonces en la hora de clase pueden hacer grupo de trabajo para que salgan a tomar los datos. ¿Correcto? Pues no hay excusa de que no hay cómo entregar el equipo antes o después. Listo. Entonces, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, que es con el cierre de la poligonal. Ese trabajo me indica que está mal hecho, por lo tanto, yo debería anular esa planilla y comenzar a tomar datos de nuevo, garantizando de que esté dentro de los rangos permisibles. El ajuste se hace cuando tienes mucha variación entre este y oeste y entre norte y sur, pero sigues estando dentro del parámetro del cierre de la poligonal, o sea, te da unos 7000. Estoy dentro, pero no he conseguido hacer que izquierda y derecha o norte y sur sean valores iguales. Entonces hay que hacer la corrección lineal de esos valores a través de la corrección, que son estos 2 valores que están aquí abajo, que se los tengo que explicar de dónde y cómo y por qué salen. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esos 250.575 era la longitud total de la poligonal. Sí, la suma de todo esto. Ok, la suma de las distancias. Listo, muchas La gracias. suma de la distancia que es el perímetro de la poligonal. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí, Una jóvenes? pregunta. Pregunten. ¿El edificio lo elegimos nosotros o cómo? Que ya me olvidé. Claro, yo les dije, ustedes tienen que adoptar un edificio para medirlo. Es más, de los otros cursos, porque yo llevé el taladro y en la universidad están los puntos de marcaje, ya pusieron punto fijo, porque una de las recomendaciones es que las estaciones deben ser inamovibles en el tiempo, para que ustedes puedan levantar, si sale mal, volver a configurar en la poligonal, porque si no siempre van a estar haciendo una poligonal diferente. Entonces tienen que ser inamovibles en el tiempo para que sepan dónde se equivocaron. El análisis del trabajo posterior con el anterior. Ya hay equipos que han estado, creo que ya le faltaba un lado nada más para cerrar y luego hacer los cálculos. Me han ido a pedir el taladro que está en mi oficina, los he acompañado a hacer las perforaciones, a poner el epóxico y a poner los puntos como se debe. En topografía debe aprender a trabajar con lo que se debe. Nada de estar inventando de que voy a poner una marquita por aquí o voy a poner una cruz. Yo ya he visto casos, pero en campo que de verdad da angustia. A ver, una vez fuimos a hacer un levantamiento en el oriente con una empresa que se dedica a traer equipos de topografía. Y las personas que nos atendieron nos dijeron, ahí está el punto de base. El punto de base era una cruz pintada con brocha, así como de 4 pulgadas, sobre una roca. Y le digo, sí, pero ¿cuál es el punto?
O sea, tú quieres precisión con un navegador diferencial y me dices que arranque de cualquier punto de esa cruz. O sea, ¿cuál es? Entonces, hay cosas que uno debe ir formando y diciendo cómo son. De entrada, un punto de estación es un punto de estación. Es inamovible en el tiempo, a menos que sea algo provisional porque se vaya a construir una vía y los van a sacar, pero en lo posible inamovible en el tiempo para poder hacer los controles posteriores. Ustedes adoptan un edificio, me dicen cuál es, yo los ayudo a definir cuáles son los vértices que se necesitan para hacer la radiación posterior, porque después de calcular la poligonal viene el cierre, la toma de datos para levantar el edificio. Esto es la primera parte nada más, y todo entra al examen. Entonces, ustedes adoptan el edificio, me dicen cuál es, yo les doy la mano para poner los puntos. ¿Ok? ¿Sí, Katia? Una pregunta, dentro del AutoCAD, lo primero que mostró de las estaciones había un dibujo. ¿Ese era el envolvimiento real del edificio? Sí, sí, esa es la forma. No necesariamente, se los voy a poner ahora. Déjame borrar la... Okay, Pero ahí nosotros está. solo trabajamos con las estaciones, no trabajamos con ese polígono. No, ustedes hacen su propio polígono. Yo he puesto ese edificio y he puesto las estaciones a conveniencia, y lo expliqué al inicio de clase, a conveniencia para poder levantar la mayor cantidad de vértices de ese edificio. Por eso la E2 está acá. Para poder ver la parte interna, porque si no luego no la alcanzo a ver, tengo que hacer una estación provisional intermedia, y eso ya es más trámite. Ustedes cogen su edificio, miran cuántas estaciones van a utilizar para levantarlo después, y lo primero que hacen es hacer el cierre de la poligonal, para hacer el cálculo tal como lo hemos estado haciendo en la clase el día de hoy. Luego viene el proceso de radiación, que es otra cosa. ¿Correcto? Sí. La radiación es para en sí graficar la forma del edificio, ¿no? Correcto, la radiación es para poder graficar la forma del edificio, así es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ese trabajo se entrega con todos los parámetros, dibujo a detalle y todo, el día del examen. Pero tienen que ir calculando por partes, si no se les va a acumular, no llegan con ese trabajo al examen y son puntos menos y no van a pasar la materia. Listo, jóvenes, no los canso más. Hasta ahí la clase de hoy. La próxima clase es el ajuste lineal y cómo sacamos coordenadas arbitrarias, tomando en cuenta que no es algo que está georreferenciado actualmente, ¿no? Que tiene un norte arbitrario y unas coordenadas arbitrarias. ¿Ok? ¿No hay preguntas, jóvenes? Una última pregunta, Sí. pero Dígame. con respecto al trabajo que es para hoy. Ya. La rúbrica no la han subido La todavía. rúbrica, yo hablé con la ayudante, me dice que la rúbrica está ahí. No sé si alguien más no la ha visto. Yo no me he metido a la aula virtual solo para dejarles el mensaje hoy. Pero le pregunté a la ayudante y me dice que ella puso la rúbrica ahí. No sé si alguien tiene el mismo problema de que no ha visto la rúbrica. No sale, profe, solamente sale la rúbrica del deber, del teodolito, pero el levantamiento no hay. Ah, de levantamiento. Ya le voy a hacer esa aclaración a Claudia para que les ponga, ¿ok? Profesor, Sí. ¿y la clase grabada cuándo estaría disponible? Yo termino la clase y la pongo en el Drive. Esta sale como paralelo 4, paralelo 2. Busquen la que dice paralelo 2. Clase paralelo 2. Termina de grabarse porque aquí se demora como 10 minutos después de que se cierra la sesión y la pongo en el Drive. Y ya voy a hablar con la ayudante para lo de la rúbrica, para lo que es el trabajo de grupo. Ok, ahorita le escribo. Sí, gracias por aclararme el tema. ¿Listo, jóvenes? Si no hay más preguntas o no hay más... Muchas gracias. inquietudes, nos vemos posiblemente el jueves. Posiblemente el jueves.
Listo. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego, pasen bien. Gracias, profe. Hasta luego.